es una mesa redonda, como decíamos, hoy será un relato diverso. Tenemos de todo en esta mesa, pero ellos se presentarán, los presentará Alba. Alba Jiménez es la Project Manager del proyecto EDA, que ya os he presentado a inicio de la mañana, y ella moderará esta mesa redonda y quería presentarla a ella y presentar por nombre, y simplemente luego ellos lo harán por su parte, a Pedro, a Paco, a Joaquín, a Miriam y a Ángeles. Tenemos a Freddy, que posiblemente se unirá. Vamos a ver qué sale hoy de aquí, y queremos también que vosotros participéis, que vosotras participéis también desde la sala, porque esto tiene que ser, como decíamos, un diálogo. Alba, the floor is yours. Vale. Entonces, primero de todo, agradeceros a todos por venir hoy, que sé que algunos en especial habéis venido de otras comunidades autónomas. Muchas gracias, porque yo creo que será muy interesante tener vuestras perspectivas complementarias para tener luego una visión global sobre el espacio europeo de datos de salud y qué podemos aportar aquí desde España para luego escalarlo a nivel europeo. Así que, bueno, comentar que el inicio del debate sobre el espacio europeo de datos de salud empezó el 3 de mayo de 2022, cuando la Comisión Europea presentó la propuesta del reglamento. Y el objetivo principal, como ha comentado antes Montse, era mejorar el acceso y el control de las personas sobre sus datos de salud, para así facilitar el uso de estos, para mejorar la asistencia sanitaria, y también el foco de nuestro proyecto EDA, que es fomentar la reutilización de los datos para fines de investigación e innovación en el ámbito de la salud. Entonces, a partir de ahí, después de la presidencia francesa, que fue cuando se lanzó la propuesta de reglamento, las siguientes presidencias, como la checa y la sueca, han ido haciendo revisiones de este. Y ahora es nuestro turno. El 1 de julio empezó la presidencia española, así que en el marco del proyecto EDA queremos dinamizar el diálogo, traer a speakers con vuestra experiencia y las perspectivas que podéis aportar para hacer una visión conjunta que podamos plasmar en el caso de estudio que presentaremos a finales de mes. Entonces, bueno, os dejo a vosotros. Como sabéis, tenéis 10 minutos para presentar vuestra experiencia, que lo haréis mucho mejor que yo, y explicarnos vuestro conocimiento y vuestra opinión sobre cómo se están utilizando los datos, sobre todo centrado en el uso secundario. Y bueno, os dejo a vosotros. Ángeles, si quieres empezar. Sí, muchas gracias, Alba. ¿Me oís? Gracias por invitarme y gracias por dejarme estar en este grupo de personas que saben infinitamente más que yo sobre esto de datos, y algunos de ellos ya nos conocemos, hemos estado también en otros debates. Yo soy responsable de relaciones institucionales y relaciones con grupos de interés en EIT Health Spain. ¿Conocéis lo que es EIT Health Spain? Porque si no lo conocéis, sí. Si no, bueno, EIT Health Spain, para quien no lo conoce, es una organización cofinanciada por la Unión Europea y que trabaja como promotora de la innovación y de creación de ecosistemas de innovación en Europa. En nuestro caso somos el Nodo Español, que tenemos sede aquí en Barcelona, y además operamos como un partenariado público-privado de socios en toda la cadena de valor de salud y de la innovación en salud. Y lo hacemos a través de nuestros programas de educación, innovación y aceleración. Pero no solo a través de eso, sino también, no solo promoviendo, sino también de alguna manera generando las condiciones necesarias para que la innovación ocurra, ¿no? No solo ayudando al innovador con financiación, con apoyo, sino apoyando la eliminación de barreras o creando o ayudando a crear las condiciones necesarias para que la innovación ocurra, ¿no? Y este es uno de los casos, en el caso del Espacio Europeo de Datos de Salud, donde creemos que EIT Health, tanto a nivel europeo como a nivel español, puede tener una labor importante de lo que hacemos, lo que sabemos hacer mejor nosotros, que es reunir en torno a una cuestión que impacta la innovación a todos los stakeholders relevantes y relacionados, ¿no? Desde los sistemas sanitarios, las organizaciones sanitarias, los propios innovadores, los decisores, los profesionales, los pacientes. Y lo que hacemos para generar esas condiciones es primero recoger el conocimiento,
saber qué es lo que está ocurriendo y saberlo a partir de ese conocimiento que tienen nuestros propios socios, pero también otros agentes del ecosistema. Y a partir de ese conocimiento, ser capaces de generar recomendaciones, ideas que ayuden a los que tienen que tomar las decisiones a poner en marcha, a eliminar barreras o a generar condiciones oportunas. En el caso del Espacio Europeo de Datos Sanitarios, ya en 2021, creo que sí, 2021, desarrollamos un informe basado en cómo partners de EIT Health estaban, digamos, utilizando los datos, haciendo el uso secundario de los datos de salud en la realidad, ¿no? Y cuáles eran esos retos y esos aprendizajes que podían proporcionar. Este conocimiento ayudó, puesto que somos organismo vinculado a la Comisión Europea, también fue parte de los insights, del input que se proporcionó para el desarrollo de la regulación. Llegados a este punto, nosotros como EIT Health no pretendemos, digamos, interferir o influir en el proceso regulatorio, pero sí, entendiendo la regulación como sea que esté, entender cuál es el nivel de preparación de cada uno de los países miembros de la Unión Europea para que este espacio europeo de datos sea la gran oportunidad, como creemos que tiene que ser, para la innovación en salud en Europa. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de una herramienta que utilizamos nosotros, que es nuestro think tank, hemos puesto en marcha una serie de mesas redondas. En total son 10 mesas redondas, pero que implican a 12 países de la Unión Europea, España, por supuesto, Francia, Alemania, Austria, Italia, Portugal, Hungría, todo Benelux y Alemania, y creo que no me dejo ninguno. Y a través de estas mesas redondas queremos dar respuesta a una pregunta: ¿cómo de implementable es el Espacio Europeo de Datos de Salud en los países miembros? Y sobre todo, ¿qué nivel de preparación tenemos para la llegada de ese espacio europeo, para aprovechar al máximo la oportunidad? En esas mesas redondas, en total, estamos involucrando a más de 100 expertos en el ámbito a nivel multidisciplinar. Aquí en España, Pedro y Joaquín también han participado en nuestra mesa redonda, que tuvo lugar en Málaga en junio. Y dentro de esas mesas redondas tratamos de dar respuesta a esa pregunta, entender cuál es el nivel de preparación en 6 dimensiones concretas que hemos identificado que son las clave, ¿no?, para que este espacio europeo de datos tenga éxito. Uno es la gobernanza, es decir, qué organismos, qué directrices, qué reglas cuentan los diferentes Estados miembros que permiten que esta regulación se implemente de manera adecuada. En segundo lugar, las capacidades y los skills que existen en cada país, capacidades no solo desde el punto de vista de recursos, sino también desde el punto de vista del personal, de los profesionales sanitarios o de las personas, ¿no? La otra dimensión es la de la calidad del dato. Yo creo que se habla mucho de calidad del dato y es necesario entender en qué situación se encuentra cada país en este sentido. Adicionalmente, también hablamos de la dimensión del cierre, de closing the loop, que decimos entre el uso primario y el uso secundario de los datos, ¿no? Porque entendemos que el uso primario y el uso secundario no pueden tomarse de manera aislada, sino que uno tiene que apoyar el otro, ¿no?, y el primario al secundario y viceversa. La financiación y los recursos, es decir, tenemos el dinero que necesitamos y los recursos que necesitamos para que esto sea implementable. Y por último, la educación, la comunicación y la sensibilización, tanto a nivel de profesionales como a nivel político, como a nivel de ciudadanía y pacientes. En todas estas dimensiones lo que estamos analizando es, desde la perspectiva, por supuesto, del uso secundario, de cómo preparados estamos para ese uso secundario y, sobre todo, de los aspectos de gestión del cambio, es decir, qué necesitamos hacer y cómo necesitamos hacerlo. Con todo esto, estas mesas redondas, no os puedo hacer mucho spoiler porque estamos en ese proceso ahora mismo, os puedo dar alguna pincelada.
pero estas mesas redondas se están desarrollando desde el mes de abril, si no recuerdo mal, hasta octubre. En diciembre, a principios de diciembre, finales de noviembre, estamos tratando de cerrar la fecha para hacer una presentación del informe final en el Parlamento Europeo. Y es un proyecto que cuenta con Andrei Ries, que es un Senior Advisor dentro de DG Sante, como chairman de todo nuestro Advisory Board. Tenemos también el europarlamentario Sokol, también, que está apoyando el proyecto, y varias organizaciones a nivel europeo, como el European Patients Forum, Biomed Alliance, la asociación, digamos, las asociaciones de autoridades sanitarias, de gestión sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? En este momento, y un poco conectando, y ya termino y luego os cuento algo más sobre las conclusiones, pero yo un poco enlazando con lo que decía Alba, ¿no?, del momento, de que estamos en el momento de inicio de la presidencia europea, con la situación que tenemos evidentemente aquí, ¿no? Bueno, pues esperamos que todo pueda, al menos en lo que nos compete a nosotros, continuar, que lo bueno continúe y que lo que falta pues mejore en el sentido de la implementación del uso de datos, ¿no? Y lo que vemos es que efectivamente que ha sido todo lo que tiene que ver con digitalización de la sanidad, con el propio impulso a la innovación en salud, que ha sido una prioridad dentro de las presidencias, sobre todo de la francesa. Yo personalmente, y ahora hablo como Ángeles, ¿no?, pero también como desde el punto de vista del sentimiento que nos trasladan muchos, es que la salud debe tener un papel más relevante dentro de esta presidencia, dentro de las prioridades incluso, porque todo lo que tiene que ver con el espacio europeo de datos tiene un impacto muy importante en las 4 prioridades casi de la presidencia. La primera, la reindustrialización de España y Europa, donde el sector salud y la digitalización en salud tiene que tener un papel importante. La transición verde. Es decir, hay mucho de uso del espacio de datos que nos va a permitir unas operaciones, una producción, una distribución, incluso en el ámbito de los medicamentos, más verde, en el ámbito de impulsar y fortalecer la Unión Europea. Este es el primer caso de un espacio europeo de datos y además fundamental, ¿no?, el que nos va a permitir la verdadera Unión Europea de la Salud. Y por último también por una cuestión de la 4ª prioridad, que es la justicia social y económica. Yo creo que, digamos, este es ese tema transversal y la implementación es clave y debemos, y desde luego nosotros vamos a hacer todo lo posible por impulsarlo, que la presidencia española de la Unión Europea ponga la salud y ponga el espacio europeo de datos de salud dentro de sus prioridades. Y yo me callo aquí y sigo. Pues muchas gracias, Ángeles. Yo creo que has tratado muchos temas muy interesantes y gracias también por este análisis de qué impacto puede tener el espacio de salud europeo en las prioridades de la presidencia española. Yo creo que tienes razón y habría que priorizar este desarrollo y este análisis y revisión que tendría que hacer la presidencia española, porque puede tener un gran impacto. También muy importante el tema que has comentado de las capacidades, nuevas capacidades que tienen que desarrollar los profesionales de la salud para que esta adopción de tecnologías de digitalización se haga correctamente. Ahora doy paso a Paco, tu turno. Muy bien, muchas gracias. A ver. Sí, vale. Sí, tienes slides, Paco. Francisco Lupiáñez. Hola. No, tranquilo. Vale, pues muchas gracias por la invitación y por organizar este tipo de foros que son necesarios para discutir lo que está pasando, ¿no? Yo creo que en ese sentido agradecer a Biocat que seáis capaces de juntar a diferentes actores, ¿no?, dentro de lo que está pasando actualmente con el tema de los datos en salud. Mi nombre es Paco Lupiáñez, yo soy profesor en la Universidad Oberta de Cataluña y también tenemos una spin-off que se llama PredictBy y tuvimos la suerte
ayudar a la Comisión Europea, en este caso a DG Santé, en la evaluación de impacto de los espacios europeos, el espacio europeo de datos. Y también tuvimos la suerte de ayudar en el Parlamento Europeo a pasar la ley de inteligencia artificial, o los inicios, cuando estaban los comités discutiéndose. Y eso nos facilitó aprender mucho de lo que estaba pasando en toda Europa, con los diferentes Estados miembros y también en España. Y actualmente, aquí en Cataluña, estamos ayudando también a transformar o a implementar o a visualizar toda esta nueva legislación que se nos viene encima, cómo se puede implementar, ¿no? Cómo se puede imaginar y cómo se puede llevar a cabo, porque al final las leyes no dejan de ser facilitadores, ¿no? que hacen que las cosas pasen, ¿no? ¿Cómo tienen que pasar? Pues Europa ha decidido que no van a pasar como en Estados Unidos, donde el mercado, entre comillas, va solo, ¿no? Y son los actores del mercado los que tiran, ¿no? Por así decirlo. Ni va a pasar como en China, ¿no? Que alguien dice hágase así y el que no lo hace así pues se atiene a las consecuencias. Europa ha visto que quiere hacer otra manera, quiere hacer las cosas de otra manera y ve en los espacios de datos una grandísima oportunidad, y en salud especialmente, porque probablemente el continente europeo seamos punteros en eso que llamamos la provisión de servicios sanitarios y los sistemas de salud. Seguramente no tenemos competidores en Estados Unidos ni en China, y los resultados de salud ahí están, los sistemas universales ahí están, y se ve que esto puede ser una oportunidad. ¿Para qué? Para generar riqueza que tiene que ver con dos cosas, la riqueza al final, con la salud, ¿no? Lo de wealth is health, health is wealth, ¿no? Con la salud de los ciudadanos, pero es que la salud de los ciudadanos genera riqueza, porque resulta que cuando estamos sanos somos más productivos. Y lo contrario también pasa. Cuando somos más productivos, normalmente tenemos mejores estados de salud. Normalmente, ¿eh? También hay estrés y estas cosas, ¿no? Y todo esto, lo que dijo en un momento la Comisión, vale, pues el primer espacio europeo que vamos a lanzar de datos va a ser el de salud. El de turismo sí que han empezado, pero no lo han regulado. Han dicho, oiga, invénteselo, actores. Pero el de salud sí que lo ha regulado. Siendo conscientes de que la tecnología va a ir siempre más rápido que la regulación. Va tan rápido que ya hay empresas, y lo hemos visto, que están intentando medir el riesgo de una regulación que aún no existe, ¿no? Y decimos, hostia, y ya hay empresas que hacen esto, ¿no? ¿Qué intenta este reglamento? Yo creo que es importante centrarlo. Este reglamento intenta varias cosas. La principal, para mí, es combinar derechos fundamentales, el derecho, la protección de la salud. La salud es un derecho fundamental según la Unión Europea, los tratados de la Unión. La protección de datos y la privacidad es un derecho fundamental. Esos derechos, a la vez que fomentan la innovación. Y aquí está la gran tensión, ¿no? No queremos que el mercado regule solo, no queremos que sea solo la innovación la que tire, sino que tenemos que preservar esos derechos fundamentales. Teniendo en cuenta que las personas tienen que estar en el centro de todo esto. ¿Por qué? Porque nos queremos diferenciar de China y de Estados Unidos, ¿no? Y se divide en dos, el uso primario y el uso secundario. Y también se hacen debates sobre el uso secundario. ¿Por qué? Porque la innovación está más cerca y es necesario. Pero no nos tenemos que olvidar del uso primario. No pueden ir, ¿no? Vamos a hacer un lago de datos para esto, pero luego los datos no sé de dónde van a venir. Bueno, tienen que ir enlazados de alguna manera, ¿no? ¿Qué hace este sistema o esta propuesta de regulación? No va de tecnología. O sea, no va de tecnología. Y el problema es eso. Cuando hablamos de espacio europeo de datos, hablamos del Data Lake sanitario español. Dices tú, pero ¿y? Va de reglas, va de normas, va de gobernanza. Y la tecnología debería de venir después. Aquí, como en otros países, empezamos por el tejado. Primero vamos a hacer la plataforma y luego ya veremos para qué la usamos, ¿no? En ese sentido. Pues igual hay que pensar para qué vamos a usar esa tecnología y luego diseñarla. O diseñarla por el camino, ¿no? Pero quizás el foco no tenga que estar en la tecnología, sino que tenga que estar en cuál va a ser el impacto, para qué la vamos a usar, cuáles son las reglas que nos vamos a imponer como actores. Y aquí hay una novedad. Los actores
no solo son los hospitales, sino que también tienen que estar, o los centros de los sistemas de salud, sino que también incluyen al sector privado, ¿vale? Y también deberíamos de intentar ser lo menos hipócritas posibles cuando estamos abordando una regulación. No, la industria no tiene que entrar. No, esto es malo. Oiga, señores, llevamos, iba a decir cientos de años, no, pero sí, 100 años haciendo randomized control trials, donde se han compartido los datos, hay un ecosistema y unas reglas y generamos conocimiento juntos y se genera valor juntos, ¿no? ¿Mejorable? Seguramente que es mejorable, pero ¿hemos avanzado? Pues esto es lo mismo. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo todos los actores para poder avanzar teniendo en cuenta que esto tiene que tener dos cosas? Una, mejorar la salud y la calidad de vida, y dos, generar riqueza. Lo mismo, salud y riqueza tienen que ir de la mano y que se quede en Europa, a ser posible, ¿no? En ese sentido, se plantean tres cuestiones clave y yo creo que son las que deberíamos reflexionar. Se plantea qué tipo de usuarios de datos hay. Este data lake sanitario, ¿qué usuarios va a tener? ¿Van a ser los ciudadanos? ¿Van a ser las asociaciones de pacientes? ¿Van a ser los investigadores? ¿Van a ser las empresas? ¿Qué necesidades tienen estos usuarios de datos? ¿Cómo van a solicitar esos datos? ¿Qué tipo de peticiones se van a poder hacer o no hacer? ¿Qué tipo de acceso se van a poder tener o no tener? Y lo que dice la ley es que el análisis y la publicación de resultados, esto tiene que ser público. Hasta ahora, ¿cómo están pasando las cosas? Yo o X, que conoce a Y y que tienen un proyecto Z, se ponen de acuerdo y tiran para adelante las cosas de manera más o menos transparente y creamos que siempre de manera legal, ¿vale? Asumamos que de manera legal. Lo que hace este nuevo reglamento cuando habla de los usuarios de datos es democratizar en cierta manera y poner blanco sobre negro las reglas que nos vamos a imponer para hacer las cosas. Y te dice por dónde deberías empezar a caminar, cuáles son las cosas que deberías de hablar. Y vimos en el caso de Valdebrón cómo ya están empezando a ordenar quiénes son los usuarios de datos y cómo se hacen las peticiones de datos. Pues entiendo que ahora tenéis una ley que os va a ayudar a, oye, por aquí o por allí. Se crea una nueva figura que son los organismos de datos. Es decir, todo esto no va a ser cada uno que haga lo que quiera, o va a ser cada uno lo haga lo que quiera, pero que informe y que haga cómo se van a permitir el acceso a esos datos, cómo se van a presentar los informes de utilización de esos datos y cómo se va a hacer la anonimización y pseudoanonimización. Claro, el problema en Europa es que somos muy de las cosas, vale, iba a decir las pirámides, pero no son de aquí, ¿no? Claro, todo esto imaginaros que se va a hacer a nivel de Comisión Europea, Estado miembro, sistemas descentralizados, regiones, y dentro de las regiones los hospitales y los centros de primaria. Es como un árbol con muchas ramas. Pues lo que están diciendo es, señores, va a haber un organismo que va a dictar unas normas y a partir de ahí todos tendrían que canalizarse. ¿Los datos cómo se van a pedir? La ley dice que si es un solo centro pueden acceder al centro directamente, si es más de un centro tendríamos que ir a través de ese organismo de datos, pero no te dice cómo va a ser y te insinúa que puede ser federado. ¿Qué es lo que importa? Que en Valdebrón antes es que las reglas, los estándares van a ser los mismos. Por lo tanto, primero, los usuarios de datos, hay una democratización. Segundo, cuando hablamos de organismos de acceso, se supone que tiene que implicar una bajada en los costes de entrada. Es decir, yo pago el peaje una vez, y peaje no estoy hablando de dinero, pues estoy hablando de tiempo, estoy hablando de recursos, y eso me va a permitir, si la petición de datos es buena, conseguir datos para hacer cosas que previamente he tenido que definir el qué, ¿no? Y por último, los titulares de los datos. Los titulares de los datos que pueden ser los centros sanitarios, las regiones, teniendo en cuenta que los datos siempre son del paciente. ¿Y cómo se va a producir toda esa transferencia, ¿no? Ups. No, la anterior. Vale, pues todo esto, que de manera muy sencilla, lo que nos está diciendo, y para concluir ya, es de aquí a unos años se plantean digo de aquí a unos años porque a ver cómo sale la ley y cómo acaba, ¿no? Pero se plantean unas normas del juego, unas reglas para generar un ecosistema que va a suponer un mercado, que va a suponer una industria. Y esa industria tendrá que
ser accountable, tendrá que ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque no queremos ser Estados Unidos ni queremos ser China. Y lo que nos facilitará esta ley, y por eso siempre, o esta propuesta de regulación, y por eso siempre agradezco al BioCat que hagan este papel, es discutamos ahora cómo queremos que esas normas, que insisto, son normas que se interpretan, queremos interpretarlas nosotros para que las cosas pasen, para que una empresa cuando quiera hacer innovación que tenga un impacto positivo en los pacientes y sin miedo, en el bolsillo del fundador, o sea, es que no hay que pasen de una manera que nos permitan competir con Estados Unidos y con China. Por lo tanto, yo a lo que os animo es a que interpretéis la ley o a que leáis la ley no desde un punto de vista de plataforma, de tecnología, sino como desde el punto de vista de ecosistema, de yo, actor X, que puede ser una región, un país, una empresa, cómo voy a interactuar con este nuevo marco o con estas nuevas reglas del juego. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paco. Yo estoy totalmente contigo, que creo que esta ley hay que definirla para que sea de verdad una guía que sea útil para todos los usuarios y todos los actores del ecosistema, para que puedan pasar cosas y sea facilitadora y no sea una barrera, que al final es lo que estamos intentando lograr con el proyecto. Entonces, Joaquín, te dejo paso a ti. Voy a poner de pie. ¿Sí? ¿Se ve? A mí no. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor y un placer estar aquí en BioCat, una institución de referencia, y sobre todo que aprovechemos la oportunidad de que el Reglamento sobre el Espacio Europeo de Datos Sanitarios todavía no está aprobado, y sobre todo expresar, os hablo un inconformista, yo no estoy satisfecho cómo están funcionando las cosas, igual luego Miriam me corrige, yo creo que tenemos que ir mucho más allá, y creo que la legislación europea nos ofrece oportunidades que no supimos aprovechar cuando se aprobó el GDPR, el Reglamento Europeo de Protección de Datos en general, ¿no? Entonces, aprendamos la lección y que no vuelva a ocurrir con el Reglamento Europeo de Datos Sanitarios. Muy rápidamente, no sé si pasa... es este, vale, perdón. Bueno, no me voy a detener, avísame si me paso los 10 minutos porque tengo una tendencia natural casi a... Bueno, no me voy a detener en las oportunidades que presenta el reglamento, en el ámbito estrictamente asistencial con medicina personalizada, medicina de precisión, en el ámbito farmacéutico, que a veces habla menos en cuanto al descubrimiento de nuevos medicamentos, disminución de eventos adversos, en cuanto a la optimización de ensayos clínicos, podremos reducir el número de sujetos de ensayo, podremos seleccionar pacientes, podremos monitorizar en tiempo real. Sin embargo, como en el fondo, y lo hablaba con Montse Davant al principio, creo que este tema es un tema más cultural que un tema legal, porque al fin y al cabo la legalidad no es sino la traslación formal de un tema cultural previo, creo que deberíamos detenernos y reflexionar y co-crear todos en cuáles son los posibles riesgos eventuales que han provocado esta legislación tan sumamente defensiva que tenemos, que, como decía Paco, pues nos hace estar en franca desventaja en relación con China o con Estados Unidos. Bueno, el Parlamento Europeo lo ha señalado y creo que para todos los riesgos hay soluciones. Primero, el riesgo de discriminación, el riesgo de profiling, de crear perfiles desaconsejados que, por ejemplo, puedan impedir la contratación de un seguro de salud. Ante esto, bueno, ya hay activistas que han dicho que lo peor de la discriminación algorítmica es que nadie es consciente hasta dónde llega. Hasta esto hay mecanismos, podemos explicar cómo elaboramos los algoritmos, podemos llevar a cabo una evaluación del impacto de los sesgos y podemos evaluar la calidad de los datos recogidos. Fijaros que incluso a nivel jurisprudencial ya hay sentencias que han anulado, por ejemplo, la utilización de una herramienta de Big Data en Holanda que permitía predeterminar qué personas eran propensas a defraudar al fisco en atención a sus ingresos o a la localidad que vivían. Esto sería profiling, esto estaría prohibido. Bueno, corrijámoslo. Segundo problema, ausencia de seguridad. No me voy a detener en ello porque es un tema para los tecnólogos. Y también querría hacer referencia a un problema que provoca esta cultura defensiva, que es que a veces los datos, sobre todo cuando los analizamos de forma masiva, tampoco son exactos. Causalidad y casualidad no son exactamente lo mismo. Y quería proponeros aquí pues, dos diapositivas que para mí son muy divertidas, que demuestran cómo casualidad y causalidad muchas veces no coinciden, ¿no? Esta es una estadística que es real en Estados Unidos. El número de personas que se ahogaron en una piscina en el periodo comprendido entre el año 99 y 2009 coincide exactamente con el número de películas, hay una correlación exacta en las que aparece Nicolas Cage. Un actor bastante malo bajo mi punto de vista. Claro, imaginaros alguien que tenga una piscina y de repente ve a Nicolas Cage que ese año actúa, ¿no? Coincide exactamente. Os pongo otra, hay miles. La tasa de divorcio en el estado de Maine coincide y hay una correlación exacta
con el consumo de margarina en el mismo periodo de tiempo. Bueno, estos son lo que se denominan correlaciones espurias. Se puede corregir también. Ausencia de conocimiento. Yo, si tengo 5 minutos, y lo comentaba antes con Miriam, haría una oda a huir del consentimiento, a huir del modelo Helsinki. No podremos tratar los datos mientras el consentimiento continúe siendo la base legal preferente para su tratamiento. Y el consentimiento está sobrevalorado. Estamos todo el día consintiendo. Cuando nos levantamos estamos aceptando cookies. Os pongo un ejemplo de un experimento que se hizo en Londres. Se instaló un punto Wi-Fi libre y para acceder había que firmar, había que dar OK, agree, a la cláusula de Herodes, acceder a tu hijo para siempre durante toda la eternidad. 66 personas se registraron hasta que interrumpieron el experimento. O sea, quiero decir que esto del consentimiento, que es una cultura que tenemos interiorizada, también está sobrevalorado. Bien, ¿qué ventanas de oportunidad nos ofrece la legislación europea? Nos ofrece, por un lado, la pseudonimización, que está muy bien, pero la pseudonimización cuesta, lo comentaba con Miriam, para mí no es suficiente. Ofrece también el consentimiento amplio, es decir, que hay un consentimiento amplio, dinámico. No creo que pueda haber cláusulas de consentimiento opt-out, lo podemos debatir luego. Y sobre todo lo que nos convoca aquí, que es el tema de la compatibilidad o el uso secundario. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, y en esta idea insiste el Reglamento del Espacio, dice que es posible hacer el tratamiento de datos cuando ha habido un consentimiento inicial que se entienda que es compatible con el consentimiento primario, el consentimiento inicial. Con lo cual yo cuando vi esto en el reglamento, en el GDPR, dije, ya está, el consentimiento que hemos prestado para la asistencia, esos datos que proporcionamos a nuestros facultativos de asistencia, debiera permitir que esos datos ulteriormente también sirvieran para la investigación, que además probablemente se haga en el mismo centro. Porque ese uso secundario no es compatible con los fines iniciales, que es lo que dice el artículo 5 del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Esto lo tiene que determinar el responsable del tratamiento. Y ahí nos la dejaba votando el Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Qué ocurre? Pues que en nuestro país se ha hecho una implementación cicatera, bajo mi punto de vista, de este precepto, porque si nos vamos a la Ley Orgánica de Protección de Datos del año ya 18, habla de compatibilidad, pero con el estudio inicial. Es decir, no es la compatibilidad de datos de asistencia para datos de investigación, que debería ser el espíritu real, sino que nuestro país lo ha implementado en el sentido de entender que los datos que cedí para un estudio inicial valen para un estudio posterior. Muy bien, es un progreso, pero insuficiente. Esto es legal, porque hay que entender también, y así va a funcionar el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, que es un marco, es un framework, de tal forma que los Estados nacionales pueden establecer condiciones más restrictivas a la hora de la implementación. Con lo cual yo siempre digo, cuidado con la implementación, que estamos todos muy emocionados con el Reglamento Europeo en materia de espacio, el Espacio Europeo de Datos Sanitarios, y si luego la implementamos como lo hicimos con el GDPR, pues estamos perdidos, ¿no? Bueno, hay otras alternativas que se han mencionado durante la explicación, consentimiento conjunto, por ejemplo, que ya los consentimientos informados tengamos una clausulita que diga que también permite el procesamiento de datos para investigación, pero para hacer Big Data no tenemos esto listo dentro de 100 años. La otra, la confederación o federación de datos. En todo caso, sí que creo que el espacio europeo va a suponer de datos sanitarios una oportunidad, en tanto en cuanto Paco y también Ángeles lo han remarcado, gobernanza de datos, calidad de los datos y sobre todo el tema de la interoperabilidad, por lo menos que la historia clínica de primaria ya sea interoperable con la de especializada, que en muchas comunidades autónomas todavía no lo es, ¿no? Bien, en este sentido, y con esto termino, yo creo que tenemos que hacer un cambio cultural, una transición cultural de un modelo que yo califico modelo Helsinki, ¿no? El modelo Helsinki de los ensayos clínicos, consentimiento, 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 porque hay una confusión entre lo que es privacidad con protección de datos. Son dos derechos que son distintos y que incluso están regulados de forma separada. La privacidad solo genera obligaciones negativas, es un derecho de no interferencia, no interfieras en mi privacidad. Cuando hablamos de protección de datos, genera obligaciones negativas, de no interferencia, pero también positivas. En segundo término, la privacidad o el derecho a la privacidad parte de un modelo casuístico, es que la protección de datos es algo más sistemático en tanto en cuanto existe un interés público prevalente. Y por último, la privacidad sería un derecho individual, mientras que el derecho a la protección de datos es un derecho individual, pero también subordinado a interés público colectivo. Estas son las conclusiones que me gustaría compartir con vosotros e ir creciendo en estas ideas. La primera, como he dicho antes, abandonar el modelo Helsinki basado en el consentimiento por un modelo Friendly Research,
porque no podemos permanecer neutrales. De la misma forma que se hace medicina defensiva, se está haciendo, y hay que denunciarlo como tal, investigación defensiva. Uy, perdón. Estaba aquí, para atrás. ¿Vale? La última. Vale. Investigación defensiva. Indubio pro Big Data, indubio pro Research. Es decir, lo que tenemos que instaurar, y para mí esta será la piedra de toque de la implementación que se haga en nuestro país, es que en caso de duda, porque siempre habrá supuestos problemáticos, en caso de duda, no permitir el tratamiento de datos no puede ser nunca la opción, ¿vale? Aplicación de fórmulas de mutualización de datos y, por último, y con esto acabo, creo que la ventana de oportunidad que perdimos con el GDPR fue que hubo una implementación del sistema de protección de datos global en España. Yo creo que tenemos que, ya es un buen sitio además para decir esto, tenemos que emanciparnos de la regulación de la protección de datos con carácter general y apostar, y es mi experiencia personal, es de mera oportunidad, por una ley de salud digital que permita la implementación de los datos sanitarios. Los datos clínicos tienen características propias, no podemos ir en la implementación del espacio europeo en una norma general con otro tipo de datos, como pueden ser datos bancarios, datos que afecten a la sexualidad, porque tienen una regulación y una problemática diferente. Por tanto, yo creo que debemos celebrar lo que viene, pero me retrotraigo al momento de 2016 y fue bajo mi punto de vista, una frustración porque podríamos ir mucho más allá. Os lo dejo y lo someto a vuestra consideración luego posteriormente para el debate. Y dinámica, muy necesaria, yo creo, que no solemos tener nosotros personalmente en nuestras mesas redondas. Así que seguimos. Miriam. Merci. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la organización por invitarme y poder compartir mesa con este elenco. Yo soy Miriam Méndez, estoy en la oficina del Delegado de Protección de Datos de Salud de Cataluña, que bajo su ámbito soy la responsable del ámbito de investigación. Tenemos lo que sería el Departamento de Salud, el CatSalut, algunos de los principales hospitales de Cataluña, con lo cual ya os podéis imaginar que estamos bastante divertidos. Bueno, en primer lugar, y antes de empezar la presentación, coincido con la mayoría de cosas que ha dicho Joaquín, pero yo me considero una persona jurídicamente optimista. Por lo tanto, tengo un punto de vista positivo de la norma, porque a pesar de tener sus problemas y tal, creo que podía ser peor. Entonces, el punto de vista que yo daré será optimista y soy consciente de que es optimista. A ver, un poco el punto de vista optimista lo comento porque nosotros intervenimos en la parte jurídica, también en los comités de ética, en el momento que les llega el proyecto, por ejemplo, un proyecto muy interesante donde hay parte de una validación de una herramienta de software que incorpora elementos de IA, que se establece o que se incorpora a un determinado dispositivo y que va a ayudar al progreso. Bueno, súper interesante. Ha pasado varias fases, llega al comité de ética y en el comité de ética, ¡pam!, lo paran porque le falta la evaluación de impacto. Esto es una cosa que es muy habitual. ¿Y por qué sucede? No considero que la normativa de protección de datos no permita la investigación, que la normativa de protección de datos lo dificulte. Lo que creo yo es que las instituciones deben hacer un esfuerzo que a día de hoy no se está haciendo, precisamente para cumplir con el principio de privacidad desde el diseño. Es decir, cuando iniciamos, y en esto, por ejemplo, el proyecto de Vallebrón que ha comentado Zaira, creo que es súper importante, ya desde el inicio, permitir y pensar el proyecto desde el punto de vista o desde la óptica de protección de datos. La normativa de protección de datos realmente, el reglamento y luego el desarrollo que tenemos en España a través de la ley orgánica, establece, a diferencia de la antigua normativa, varios supuestos que nos habilitan el tratamiento de los datos. Y, como comentaba Joaquín, no solo el consentimiento. De hecho, yo creo que la base jurídica del consentimiento cada vez tiene que quedar más en segundo plano y más para casos de explotaciones de datos masivas. No es la base jurídica más adecuada. Y esto, aparte de Joaquín y yo, esto se ha dicho por parte, por ejemplo, del Comité Europeo de Protección de Datos en el marco de los ensayos clínicos, donde hay una resolución que se establece que la prestación del consentimiento
A veces el sujeto de un ensayo clínico se encuentra en una posición de desigualdad y que este consentimiento realmente no es válido. Pero sobre todo en el ámbito de la investigación, en el ámbito sanitario, tenemos una costumbre a acudir al consentimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que a veces se llega a confundir con el consentimiento que se presta para la actividad, para participar en el ensayo. El consentimiento, dijéramos, para la actividad invasiva. Esto no es el mismo consentimiento que de protección de datos, porque la normativa lo que nos establece es que debemos encontrar una base legitimadora. Una base legitimadora, que es estas palabras que nos inventamos los abogados, es un motivo que te permita tratar los datos y están tasados en el artículo 6 del Reglamento Europeo de Protección de Datos y van más allá del consentimiento. Hay el interés legítimo, hay el interés público, hay varias bases que, como estamos en un ámbito muy específico como son los datos de salud, luego tenemos que complementar con algunas normas que nos permiten tratar los datos que están en el artículo 9. ¿Vale? Intentaré no decir muchos artículos porque sé que es un tema pesado, pero estos dos los quería decir. Entonces, tenemos que tratar datos especialmente sensibles, como son los datos de salud. Pues bueno, vamos a buscar una base jurídica, que ya sabemos que aparte del consentimiento hay otras, y aparte tenemos la posibilidad de reutilizar. Hay una presunción de compatibilidad de los datos que se están utilizando para asistencia sanitaria que se puedan utilizar para investigación. Esta presunción de compatibilidad se ve en todo el reglamento europeo y luego se desarrolla a través de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Al caso al que yo voy, y que es el clásico y el que se está utilizando a día de hoy, pero que se está utilizando mal, es el uso de datos pseudonimizados. La normativa nos permite, si nosotros tenemos unos datos que son de origen, que están en la historia clínica, unos datos sanitarios, y los queremos utilizar para investigación, la normativa nos permite, en base a aplicar unas garantías que están en la Ley Orgánica de Protección de Datos, reutilizarlos previa pseudonimización y establecimiento de unas garantías, que estas garantías pues pasan por la evaluación de impacto, por el paso por un comité de ética. Bueno, es lo que os decía. El problema es cuando el proyecto nos llega al comité de ética y no ha pensado en todo este proceso previo, en la aplicación de todas esas garantías. ¿Por qué? Porque no hay nada peor que cuando ya tienes el proyecto avanzado, el investigador ha intentado levantar fondos de donde ha podido, ha pactado con un partner, que muchas veces los partners pues no son del propio hospital, probablemente habrá una empresa que está desarrollando un proyecto y forma parte del equipo investigador, que entonces desde el comité de ética le digan, uy, no, esto no se puede hacer. Claro, es un chasco. Entonces es cuando viene la problemática de la aplicación de la norma. Esto se debe evitar. ¿Por qué? Porque esta disposición adicional 17, si desde el inicio hacemos una evaluación de impacto, damos unos roles a cada entidad, pues el hospital tendrá un determinado rol. Si hay un partner que accede a los datos y también forma parte del equipo investigador, a través de la disposición adicional 17, donde se habla del acceso a los datos por parte de todo el equipo investigador y buscando ahora, sin entrar muy en la base jurídica, unas legitimaciones para este tercero, que haya una comunicación de tal, el proyecto se va a poder realizar, pero esto implica que desde el inicio se haya podido hacer. Por eso decía yo que yo tengo un punto de vista optimista de la norma, porque la norma para mí, la actual, permite el uso secundario de datos para investigación, se permite. Es verdad que la regulación que hay es parca, es escasa y que se tendría que hacer regulación específica de este tema por la importancia que hay. Tenemos para apoyarnos, ¿qué tenemos actualmente? Pues tenemos resoluciones de los comités del Comité Europeo de Protección de Datos, resoluciones de las autoridades que, bueno, nos pueden ayudar un poco a ir enfocando. Pero creo que deberíamos perder el miedo y sobre todo que las instituciones pongan los recursos para que cuando el proyecto llega al punto de madurez de pasar por un comité de ética, ya se ha hecho el análisis previo, porque si no nos encontraremos con este efecto stopper. Y en este sentido, y enlazando con el Reglamento del Espacio Europeo de Datos de Salud, realmente para mí el Espacio Europeo de Datos de Salud lo que está ofreciendo son las estructuras que se han comentado para que se pueda hacer esta reutilización de datos, este uso secundario de datos, pero las bases, los principios ya los tenemos hoy en día, los tenemos y es la normativa de protección de datos. Entonces, a partir de aquí, para mí yo creo que será un punto de vista muy bienvenido, pero
que actualmente con las herramientas que tenemos y siempre que haya los esfuerzos y las inversiones necesarias se puede trabajar. Pues solo hasta aquí. Muchas gracias, Miriam. Si quieres quedarte para luego las preguntas. Bueno, pues también una visión muy interesante e importante el hecho de involucrar entonces a las oficinas de protección de datos en los inicios del proyecto para que luego facilitar la fluidez de los proyectos y no ser, como tú dices, un stopper. Entonces, ahora también otra parte importante que hay que involucrar en el diálogo, los pacientes. Pedro, te doy paso. Muy bien. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estoy disfrutando, escuchando y aprendiendo una vez más. Muchas gracias por invitarnos a participar en esta jornada. También doy las gracias porque esto viene de otro encuentro que también coincidimos en Málaga en AT Health y que fue un gustazo, porque precisamente yo lo que quiero hablar es de participación y no estamos habituados, y cuando hablamos de nuevas regulaciones y de legislaciones a nivel europeo y de cosas que nos van a cambiar el futuro, no estamos acostumbrados a que se nos tenga en cuenta. Cuando hablamos de hospitales, administración sanitaria, incluso empresa privada, a veces también se nos olvida que estamos también los pacientes con intereses, y esto es lo que pedimos también cuando se hacen nuevas regulaciones. Bueno, yo soy el director de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, que es un paraguas de 1.800 organizaciones de pacientes en toda España, de segundo nivel. De primer nivel son 36 organizaciones nacionales de patología. Prácticamente representamos a todas las patologías de enfermedades que hay en España. Y lo que hacemos, y comentaba antes con Paco, que es intentamos añadir valor, y yo creo que lo conseguimos, sobre lo que hacen las propias organizaciones, que es centrarse mucho en patología. Y hacemos muchas cosas que a veces casi ni las organizaciones habían pensado que eran necesarias. Hay muchas cuestiones que exceden, ¿no?, al trabajo diario de las organizaciones y que tienen que ver con nuevas regulaciones, por ejemplo, o con temas de vacunas o de resistencias, o de todo el mundo sabe mucho de lo suyo, de cáncer, de esclerosis múltiple o de otra enfermedad, pero hay otras cosas que no saben. Y cuando nos planteamos preguntas como la de ¿habrá un espacio europeo de datos de salud para todos? Y pues las organizaciones de pacientes y los pacientes piensan que esto no va con ellos, ¿no?, que esto va de los médicos, de las regulaciones, de la administración, y no alcanzamos a comprender exactamente qué nos estamos jugando. Y por eso es importante que plataformas como la Plataforma de Organizaciones de Pacientes estén hoy aquí, podamos estar escuchando y podamos participar. Porque coincido totalmente con la afirmación que ha salido ya varias veces, que esto no va de tecnología, sino que va de cultura o va de ecosistema, y que quizás eso es el mayor riesgo, ¿no?, que por mucho que avancemos tecnológicamente, si no somos capaces de incorporar y de crear esos ecosistemas, pues llegará un momento en el que nos bloqueemos. Las encuestas que dicen sobre el tema de los usos de los pacientes, pues dependiendo si es de población general o si es, por ejemplo, familiares o personas con enfermedades raras, que la encuesta que hubo de Eurordis a nivel europeo hablaba de un 98% de personas que está dispuesto a ceder sus datos para su propio beneficio, 95% para cualquiera, pero ya un 80% tenían dudas de cómo se iban a gestionar esos datos. Y bueno, estos van bajando, ¿no? La Unión Europea habla del 73% de voluntad, ¿no?, de compartir, y va bajando, pero básicamente por un tema de desconocimiento, porque cuando hablamos de esto no sabemos de qué estamos hablando, no sabemos de qué estamos cediendo, cuáles son los riesgos o para qué sirve. Por lo tanto, es fundamental construir y participar en el abordaje y ir desgranando las oportunidades y los riesgos, que evidentemente los hay, pero son importantes. Porque cuando decíamos de para quién es el espacio europeo de datos, si es para todo el mundo, quizás para los primeros que es los pacientes. Yo creo que tenemos muy claro que hay un gran beneficio, ¿no? Y hay muchos datos que van a tener que aflorar, que también lo comentábamos antes, que cuando hablamos de los datos que tenemos y cómo los compartimos y cómo se usan en beneficio del paciente, hay otros muchos datos que no tenemos, que vamos a tener que tener, que el paciente va a tener que participar y que van a ser la solución a muchos problemas. Y comprender esto es complejo, pero debates como este lo facilitan. El espacio europeo de datos de salud está muy unido a los sistemas sanitarios, y los sistemas sanitarios adolecen a nivel europeo y en España también de la participación del paciente. Es una de los
de las líneas, ¿no?, más importantes que tiene la plataforma, que es facilitar la participación del paciente en el sistema sanitario. Para empezar, porque las organizaciones de pacientes no están exactamente definidas, no está claro qué papel juegan en el sistema sanitario, y todo esto tiene que regularse para que cuando se van creando pues, nuevos frameworks, nuevas legislaciones, el paciente sea tenido en cuenta. Y participación, cuando hablamos de participación, es algo muy general, pero se aterriza en cosas muy concretas. Se aterriza en leyes nuevas a nivel macro, pero a nivel meso se concreta en comités de ética, en comités de procesos asistenciales, en cosas muy concretas en los hospitales, y ahí es donde quizás empiezan a comprender más y esa participación del paciente empieza a comprender para qué sirven sus datos y cómo pueden tener una aplicación mucho más práctica. En esta línea, desde la plataforma de pacientes, tenemos iniciativas, luego igual en el debate también surge la oportunidad de comentarlo. Un proyecto que se llama Datos Pop Salud, que no tiene que ver con tecnología, aunque suena así, y que tiene que ver con cultura, ¿no?, y con participación. Básicamente lo que decimos es, hay muchos datos que no se conocen. Cuando representamos a las personas y cuando buscamos soluciones para nuestros problemas, depende de cuál es la realidad, y hay datos que existen, datos abiertos, datos que están en el sistema sanitario, que los podríamos reutilizar a nivel de advocacy, de identificar problemas y de buscar soluciones, y que nadie los está buscando porque no saben que existen, no saben que podemos disponer de ellos, no los sabemos enfocar, pero que muchas veces cuando accedemos a los datos vemos que no es un problema de tecnología, sino es para qué sirven, para qué los queremos, qué problemas queremos solucionar o qué necesidades no cubiertas están reflejando. Hemos hecho algo muy sencillo, que es coger todos los datos abiertos que encontramos sobre salud, sobre pacientes y enfermedades, meterlos en un data lake y junto con nuestras organizaciones empezar a decir de esto qué podemos mostrar o qué nos puede interesar. Intentar que las organizaciones repliquen el modelo, que tengan personas dentro de las propias organizaciones que empiecen a estar interesadas por esto, igual que tienen alguien en comunicación o tienen alguien en proyectos, que tengan alguien en analizar esta información, que empecemos a trabajar en un ecosistema de organizaciones para entender cómo los datos pueden cambiar el enfoque de las necesidades que hay dentro del sistema de salud y pueden cambiar las soluciones de salud para las personas a las que representamos. Por lo tanto, vamos a intentar, con los datos a los que accedemos, que son muy mínimos, concienciar a las organizaciones y a la sociedad de que podemos construir un nuevo escenario basado en datos, lo cual parece muy es muy complejo, pero a la vez muy sencillo, pero cambia las reglas del juego, porque empezamos a hablar de una representatividad basada en opiniones, en comentarios, en estudios estáticos, a utilizar datos públicos y a ver el valor de los datos. Este es un ejemplo muy concreto, pero en el fondo el problema es este cultural que ya salía, ¿no? Si no entendemos qué uso y qué beneficio pueden tener los datos con aplicaciones concretas entre personas concretas, involucrando a pacientes y a organizaciones, va a ser difícil que cuando llegue la tecnología y esté a disposición de todos seamos capaces de aprovechar todo este potencial. A nivel normativo, pues igual que en este debate estamos presentes, queremos estar presentes en la determinación de necesidades no cubiertas, del sistema de gobernanza, y nos preocupa cómo se va a aterrizar, porque ahora es pronto para tomar decisiones y luego siempre es tarde. Entonces, no sabemos muy bien entre quiénes, cuándo y cómo se hablan estos temas, pero nosotros no estamos y nos tememos que cuando ya se vaya a aplicar, ¿no? Una cosa es el reglamento europeo y otra cosa es la aplicación práctica, pues probablemente no se haya tenido en cuenta muchas de estas cuestiones. Y totalmente de acuerdo también con lo que comentabas, Joaquín, de que los datos de salud tienen que tener una protección y un enfoque muy diferente a otros tipos de datos, por ejemplo, como los bancarios, por lo que suponen, por lo que puede cambiar la salud de las personas y por su especificidad. Así que, por un lado, compartimos esa ilusión por el espacio europeo de datos, nos preocupan unas cuantas cosas, pero bueno, haremos todo lo posible por poner de nuestra parte y sumarnos a este nuevo ecosistema, que seguro que va a ser la clave de que funcione. Pues muchas gracias, Pedro. Tomamos nota del proyecto que habéis desarrollado para nuestro estudio de caso. Yo creo que muy interesante, es fundamental incluir al paciente en estas conversaciones. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora damos paso a la parte de las preguntas. También, si queréis ir interrumpiendo, podéis levantar la mano y hacer preguntas a los ponentes. Empezamos con Ángeles otra vez, sobre todo el análisis que has dicho que estáis haciendo a nivel europeo, estas mesas redondas con 100 actores clave, si no recuerdo mal.
¿qué peticiones has identificado o recomendaciones que se podrían hacer a las autoridades españolas sobre lo observado por IT Health? A ver, como ya os decía, estamos justo en el proceso, tuvimos nuestra mesa redonda para España y bueno, todavía estamos recopilando un poco todas las conclusiones, las queremos presentar también a nivel español, pues en cuanto tengamos un interlocutor válido al que contarle al que hacer nuestras reclamaciones correspondientes, ¿no? Pero inicialmente yo creo que podrían englobarse en 3 palabras, ¿no? Que podría ser coordinación, ¿no? Capacitación, ¿no? y también educación o cultura, ¿no? Que yo creo seguramente vamos a estar repitiendo muchas cosas a la vez, ¿no? Coordinación en el sentido de que ya, por ejemplo, comentaron algunos de los expertos que participaron, ya la Secretaría General de Salud Digital estaba haciendo una labor muy interesante de coordinación entre comunidades autónomas para que este espacio de datos tenga éxito, pero la realidad es que es preciso órganos de gobierno claros, que sepamos quién tiene que hacer qué y quién gobierna sobre qué, ¿no? Y que independientemente de que estemos en un sistema descentralizado, que la descentralización puede ser muy buena, ¿no? Pero que a la vez la coordinación es fundamental en todo lo que tiene que ver con directrices, incluso desarrollo de regulaciones propias, ¿por qué no? El otro tema es el de capacitación. Se habló de que hay dinero, o sea, cuando hablamos hay recursos, hay dinero, tenemos la financiación necesaria para que esto aterrice de la mejor manera. Dinero hay. Es raro, ¿no? Pero dinero hay. La cuestión es si se está utilizando en el lugar adecuado, ¿no? Y algunos, y como decíais por aquí, esto no va de tecnología, esto no va de hierro, no va de, esto va de muchas veces de capacitación, ¿no? Tanto a nivel de recursos, ¿no? Que en algunos casos incluso es necesario modernizar, ¿no? Porque, yo qué sé, se están recogiendo datos con sistemas que tienen a lo mejor 30 años, ¿no? En este momento. Hay que modernizar, hay que incorporar nuevas herramientas y sobre todo hay que capacitar a las personas, ¿no? Y esto está muy relacionado también con esa tercera palabra que es la educación, ¿no? O la sensibilización o la comunicación, ¿no? También ha salido. Los profesionales sanitarios tienen que entender para qué están recogiendo datos y tienen que entender por qué hay que recoger los datos o cómo hay que recogerlos para que estos sirvan no solo en su uso primario, sino también en su uso secundario. Es decir, que ese mindset esté ahí desde el principio. Es decir, esto lo voy a recoger porque con esto tenemos que innovar, ¿no? No solo hacer provisión sanitaria. Y además la educación y sensibilización a la ciudadanía, a los pacientes que tenemos, y me englobo porque yo creo, yo también soy paciente y aquí seguro que hay algunos, tenemos que ser un poco el motor también del cambio. Esa idea de que el dato está para generar un beneficio a la sociedad. Las enfermedades raras lo tienen clarísimo, pero los diabéticos deberían tenerlo exactamente igual, los enfermos coronarios, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y también, y esto es lo último que digo porque no quiero capitalizar, pero a mí todo esto me ha llevado, ¿no? Mientras estaba escuchando, que al final estamos hablando de datos, de uso primario, uso secundario, innovación, pero ¿para qué? ¿No? El para qué. Y al final es que la cuestión es que tenemos que transformar, y eso sí que es una urgencia que yo creo que hay que trasladar tanto a los decisores como
a nivel nacional y a nivel europeo. Necesitamos urgentemente transformar nuestro sistema sanitario, necesitamos entender cuál es el modelo que queremos. Y en ese modelo los datos son fundamentales porque es la única manera de entender qué valor está aportando las intervenciones o la asistencia sanitaria. Entonces, yo con esas palabras que terminan en on, pues lo dejo. Pues sí, me quedo con la frase de que el dato tiene que ser un motor como para obtener beneficio, ¿no? Y para eso primero hay que transformar el sistema de salud, como bien dices. Pues seguimos con Francisco, que conoce muy bien esta regulación, como has mencionado. Analizaste su impacto a petición de la Comisión Europea y se habla poco del impacto económico que tiene el espacio europeo de datos de salud. En tu opinión, ¿se avanza suficiente en este concepto para alcanzar el impacto que se espera? El problema es el gap entre la realidad y las expectativas. De los gráficos que normalmente se muestran cuando se hacen pitch, sale 24 billones de euros en no sé qué. En el 2025, o sea, yo creo que medir el impacto ex ante es muy difícil. Hacer proyección a el volumen de inversión en startup de salud en el futuro, 24 millones, como si pones 30, porque nadie te va a fiscalizar, ¿no? Después. Yo creo que en ese sentido lo que nos puede permitir, o el trabajo que hicimos para la comisión, fue evaluar el potencial beneficio económico teniendo en cuenta el potencial retorno que puede tener la democratización del dato, ¿no? Y hay ejemplos, ¿no? Un ejemplo, se habla mucho de pago por valor. ¿Y el valor cómo se mide? Pues no lo sabemos y lo estamos haciendo y lo vamos construyendo. Si utilizamos los datos, que no solo es el uso secundario, innovación e investigación, sino que también es policy, y se nos olvida a veces, policy es uso secundario. Si podemos empezar a utilizar esos datos para medir el valor que está produciendo las tecnologías o la prestación de servicios para hacer el reembolso o el pago, a Pharma, a proveedores de AI, podemos empezar a ver cuál va a ser el impacto que eso tenga, por ejemplo. Otra de las cuestiones que medíamos, ¿cómo se puede medir ese impacto? Y suena un poco raro, midiendo el precio que tienen los datos de salud actualmente en el mercado negro. O sea, los datos de salud actualmente, y eso es una técnica que se utiliza en economía para poner precios, no hay precio. O sea, hay precio porque hay grandes compañías que venden datos de salud. Pues si esta compañía X está vendiendo datos de salud anonimizados de manera legal y el precio es tanto, si lo extrapolo a un sistema como el catalán o a un sistema como el español o a un sistema como tal, pues tengo un valor y el valor es muy elevado. O el mercado negro. Si en el mercado negro actualmente el precio de una historia clínica electrónica con calidad cuestionable vale X, si eso lo pongo en un mercado regulado, ¿qué valor tendría? Las cifras son increíbles, o sea, el mercado potencialmente es enorme. ¿Cómo se transforma ese potencial en realidad? Es lo que tenemos que debatir y es lo que tenemos que articular. Y yo creo que a mí siempre me encanta estar con abogados, ¿no? Porque al final las leyes son interpretaciones y vosotros dais interpretaciones varias basado en la casuística actual o en casuísticas que os encontráis. Claro, yo creo que otros actores que no sean abogados también deberíamos hacer ese ejercicio, ¿no? El ejercicio que ha hecho Valdebrón, por ejemplo. Yo quiero hacer esto, esto y esto. ¿Qué tengo que hacer? Y empezar a poner blanco sobre negro lo que estáis haciendo, ¿no? Y esto es lo que nos permite la ley. El impacto, pues preguntémosle a Valdebrón cuántos proyectos nuevos pueden captar si tienen una plataforma única que les permite hacer no sé qué y no sé cuánto. O preguntémosle al Biocat de aquí a unos años si Cataluña es pionera en realizar Randomized Control Trial, si ha sido pionera en realizar estudios de Real World Data y cuál es el impacto que tiene eso en el PIB, ¿no? Hasta ahora hablamos de potencialidades, pero ya hay países, Finlandia ya tiene un mecanismo en marcha, puesto donde ponen un precio a la tasa. Miremos lo que están haciendo, calculemos el valor con un método más o menos transparente y se verá cuál es. Pero por favor, no pongamos la curva siempre logarítmica para arriba, porque eso lo que nos puede hacer es frenar la realidad, ¿no? Sí, vamos a la luna, ya, pero que todavía no he salido de la ronda litoral, ¿no? Por lo tanto, intentemos
medir esos impactos de una manera que nos permita o que permita a los actores ver que el beneficio no es en el 2028 22 millones, sino no, el beneficio para mi hospital es que ha aumentado el número de proyectos conseguidos, ha aumentado el número de publicaciones, el beneficio para mi hospital es que he reducido las listas de espera o que cuantifiquemos lo más cercano a billones de euros, ¿no? para permitir que las cosas avancen un poco más rápido. Sí, muchas gracias. Espero que en unos años Mónica, que está aquí de nuestro equipo, Aurea, perdón. Sí. ¿Se está pensando en este modelo de regulación algún modelo, desde el desconocimiento, de retorno para el sistema de salud? De, por ejemplo, si yo desarrollo mi tecnología con estos datos con uso secundario, ¿puede tener algún tipo de, si no económico, de uso de esta tecnología durante un tiempo? No lo sé, es una cosa que siempre me he planteado y creo que a lo mejor ahora sería un momento de intentar implementar algo así, pero no sé cuán factible podría ser. La regulación es un marco, como se decía anteriormente. La regulación recoge el pago. Recoge el pago o en precio, tasas, eso no se sabe cómo lo implementará cada país. Habrá un retorno económico, ¿no? Para utilizar. O sea, la regulación recoge que la autoridad central de datos o de autoridad o autoridades pueden tener la capacidad de cobrar. ¿Cómo se articule eso en cada uno de los actores, de los titulares de datos? Va a depender de ellos, la regulación ahí no dice nada. Y yo creo ahí la respuesta te la dará mejor el interventor que cualquier otra persona. En este sentido yo creo que hay un actor que no se le está teniendo mucho en cuenta en los foros, que son las fundaciones de investigación. Ahora mismo es el canal por donde se articula de mejor o menor manera el uso secundario de los datos y las posibles transacciones asociadas con esos proyectos. Yo no lo he visto en muchos debates. Igual deberían empezar a hablar. En ensayos clínicos es como una práctica muy común, ¿no? Por eso pensaba, bueno, Correcto. Estamos hablando como una nueva capa, claro. ¿no? La otra cosa también que nosotros nos hemos enfrentado es la capacidad de innovación en las estructuras actuales es tendiente a negativo. Por lo tanto, tú ahora le hablas a un hospital de oye, es que te voy a pagar royalties y lo normal es que el hospital te diga no puedo cobrar nada, déjame en paz, vamos a firmar un acuerdo o habla con la fundación. La ley no dice, de eso no dice nada, pero yo creo que las fundaciones podrían empezar a hablar a ver cómo se plantean ese tipo de licencias o ese tipo de retornos o ese tipo y ver si la regulación permite o puede facilitar que eso pase, ¿no? Hasta ahora es complicado. No sé si... Merci. Pues como comentaba, que espero que en algunos años Mónica de Business Intelligence pueda medir los indicadores y el impacto que ha tenido esta regulación en el sistema catalán, ¿no? Entonces pasamos al ámbito legal con Joaquín. Desde la perspectiva legal, la ley de protección de datos puede ser, como comentabas, una oportunidad o un freno. Entonces, ¿qué recomiendas de cara a aprovechar el marco que nos ofrece y evitar la pérdida de oportunidades por un marco excesivamente rígido y para el uso secundario? Yo, y un poco trayendo a colación con lo que estamos debatiendo, distinguiría dos marcos o dos niveles de lectura. Por un lado, la utilización de datos en ensayos clínicos, en el que el marco puede ser adecuado, como ha explicado Miriam, pero y esto ya no es ir a la luna porque ya se ha llegado. O sea, lo que estamos hablando ya es de hacer Big Data que permita tratamiento personalizado o medicina de predicción. Es decir, ¿hasta qué punto ahora es aceptable éticamente que un paciente que podría tener un tratamiento personalizado porque ya lo permite no lo tenga? ¿O hasta qué punto es aceptable que nuestro cáncer pudiera ser perfectamente predicho en estos momentos teniendo en cuenta un algoritmo y simplemente por esta enfoque defensivo no tengamos un tratamiento previo? Entonces yo creo que el ensayo clínico bien, investigación clínica bien, pero para llevarlo ya a lo que es la traslación estamos todavía muy lejos. Oportunidades que ofrece la regulación. Yo tomo un poco la palabra a Pedro. La regulación al fin y al cabo es el trasunto de un enfoque cultural y de una hegemonía cultural predominante. Y aquí también juega un papel importante los pacientes.
decía Pedro con toda la razón, los datos son para los pacientes, y lo enlazo también con lo que decía Ángeles, ¿no? Los datos, ¿por qué queremos datos? Estamos aquí hablando de un instrumento que tiene una finalidad concreta, que es mejorar la calidad de vida de las personas. Pero si bien es cierto que los datos son para los pacientes, los datos no son de los pacientes. Y aquí la preposición importa. Y creo que este es el origen del problema. Los pacientes no son propietarios de los datos. Por eso, cuando yo oigo hablar de donación de datos, me escandalizo. Es que los datos no son tuyos. Tú eres titular del dato, que es otra cosa distinta, pero no propietario del dato. Si esto lo interiorizáramos de forma suficiente, es muy probable que el enfoque cambiara, ¿vale? Yo insisto siempre mucho en esta idea e insisto mucho en la diferencia entre la privacidad y la protección de datos. Cuando hablamos de data protection, estamos hablando de otra cosa respecto de la cual tú eres titular. Enlazando también con tu pregunta, se está planteando incluso si no cobrar a las Big Pharmas los datos que estamos transfiriendo para crear medicamentos. Entonces, en ese sentido, yo distinguiría dos niveles regulatorios, un nivel regulatorio aceptable, y soy también optimista, pero aceptable, igual soy un poco exigente en materia de ensayos clínicos, en el que puede funcionar la disposición adicional 17, pero para hacer medicina personalizada y medicina de precisión estamos muy lejos, no de China o de Estados Unidos, estamos muy lejos, por ejemplo, de mentalidades más flexibles como pueda ser la británica e incluso la griega, ¿no? Y por último, respondiendo todavía más concretamente a la pregunta que me decía Salva, yo sí que creo que tenemos que aquí reivindicar una cierta soberanía sanitaria a la hora de regular el dato clínico, ¿vale? No os ha ido bien cuando todo el tema o toda la problemática del dato clínico de los pacientes lo hemos mezclado con la protección de datos de carácter general, lo he dicho antes en mi intervención, pero yo insistiría y haría lobby con esta idea. Este tema no se puede liderar desde una perspectiva integral porque quedará muy diluida la especialidad y la especificidad de la problemática que tenemos en el ámbito clínico, que creo que, como las intervenciones que habéis hecho, se ha puesto de manifiesto muy, muy particular. Pues sí, yo creo que este tema enlaza muy bien con lo que le preguntaré a Miriam. Ay, perdón, disculpa. No hay propietario de los datos. Esto, a ver, es un tema muy bonito, ¿no? No sé si os acordáis de un anuncio que había de quiénes son las playas, de quiénes son los montes. Las playas y los montes y el cielo no eran de nadie, ¿eh? En el siglo XIX hubo una reacción frente al anarquismo que atribuyó a cualquier bien un propietario. Es una lógica capitalista. Un objeto siempre tiene un sujeto que es propietario del objeto. Prácticamente hoy en día lo tenemos en cualquier tipo de cosas, aunque hay espacios todavía sin propietario. ¿De quién es la luna? De nadie. La luna es un espacio sine domine, que se llama. Con los datos pasa exactamente lo mismo. Somos titulares del derecho que encierra el dato, pero el dato no es mío. Máxime cuando ese dato además le he obtenido para prestarte asistencia sanitaria. Encima, en sistemas públicos y gratuitos, en sistemas que se basan en el enfoque del National Health Service, esto todavía habría que elevarlo a la máxima potencia. Luego, me encanta tu pregunta y mi respuesta sería, es que no hay propietario. Es que es una materia, perdonad por los latinismos, se llaman en latín res nullius, cosas carentes de dueño. Hay cosas en la vida respecto a las cuales no hay que entablar una lógica de propiedad. Ocurre que de alguna forma estamos metidos en un sistema en el que cada cosa tiene que tener un propietario. Y no, mire, hay cosas que no tienen propietarios, que son más etéreas, entre ellas los datos. ¿Quién es el titular del dato en el sentido de la normativa del paciente y todo esto? Y ahí El titular de datos es el paciente, sin ninguna duda. Pero titular no es sinónimo de propietario. Una cosa es el owner y otra el holder. Y respecto a los datos, somos holders, no owners. Como empecemos a pensar que somos propietarios y entendamos esta cultura de la propiedad, ya se fastidió todo. Hablamos ya de donación, un término que si hacemos lobby deberíamos empezar a tratar de prohibir. No. Si usted dona, estamos partiendo de una lógica de que es propietario. Y hay proyectos de esto. Claro, pero llamémoslo de otra forma. No lo llamemos, hablemos de cesión, no hablemos donación, porque la donación es un término jurídico que implica o predetermina la propiedad del donante. Si no entendemos que los datos constituyen un bien público y que la cesión, de alguna forma, debe tener un carácter prevalente a lo que es la titularidad, es absolutamente imposible hacer Big Data, porque requiere millones de datos. Pensar, por ejemplo, en el proyecto EDEN,
que son millones y millones y millones de datos. Para un ensayo clínico, pues bien, hago un ensayo clínico, pero para hacer lo que queremos hacer es insuficiente. Y creo que esto también, bueno, yo me estoy adelantando, perdón, que me gusta cómo hablas, Sí, sí. ya, nos han soltado los temas y ya vamos ahí en manada. Y esto yo creo que enlaza mucho con el tema que hablábamos del consentimiento, que no tiene que ser la base predominante, porque, y esto va enlazado, o sea, soy el propietario de los datos, te doy el consentimiento para utilizarlo, no. Hay otros motivos que te permiten, y esto es todo lo que va encadenado. Si Me hacerme gustaría la pregunta, si pudieras continúo. enlazar este argumento con el opt-in, opt-out. Bueno, hay quien sostiene que esto habría que hacerlo como los trasplantes, ¿no? En el trasplante se presume que eres donante, porque, bueno, ahí tampoco me gusta la palabra donación, porque tampoco respecto al propio cuerpo es que seamos propietarios. Entonces se presume de alguna forma que si no has manifestado oposición, permites la donación, para mí término también incorrecto, en inglés removal, ¿no? de tus propios órganos, que luego por cierto en la práctica no se hace porque los médicos consultan a la familia, o sea, está más en la legislación. Exacto. Una persona X ha donado a una facultad de medicina a fines de investigación su cuerpo, pues que luego la familia no pueda Evidentemente. impedir esta donación. Evidentemente. Exacto. Porque se han dado casos Con la ley del 79 en la mano no es posible, lo que pasa es que hay medicina defensiva, claro. Entonces, por si acaso, yo no quiero tener lío con la familia y pregunto. Generalmente la familia la acaba convenciendo, porque si no el sistema español de donación de órganos nos explicaría, ¿no? Pero, por ejemplo, fijaros que el Reino Unido en el año 2022 ya ha ido a un sistema de consentimiento presunto. Esto lo llevamos a los datos. Pregunta muy interesante de Monse. Esto está debatido a nivel doctrinal, pero el problema que tenemos es que con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, el consentimiento tiene que ser explícito. Entonces, mientras tengamos esa barrera legal, tenemos que huir del consentimiento. Si el consentimiento pudiera ser tácito, es decir, se presume que cede salvo que digas lo contrario, perfecto, ya no estaríamos hablando de otra cosa. Yo lo que digo es que con consentimiento, y ahí coincido con Miriam, no haremos nunca nada, pero solo con pseudonimización tampoco. Podremos pseudonimizar para poder hacer cesiones de cara a los ensayos clínicos, pero aquí estamos hablando también de otra cosa. Y para poder predecir que uno de los que esté aquí, que tenga 45 años, que haya nacido en el Ampurdá y que tenga unos antecedentes genéticos predeterminados, tiene muchas probabilidades de contraer un cáncer de colon perfectamente prevenible, necesitamos millones y millones de datos. Y esos no los vamos a poder pseudonimizar nunca. Entonces, o nos buscamos la vida con el uso secundario, entendiendo que en el momento que consentí en ceder mis datos para que usted me trate, también estoy, porque es compatible, cediendo mis datos para que usted investigue sobre ellos y puedan ser válidos para otras personas, o no tendremos la opción de poder hacer Big Data y, por tanto, medicina personalizada. Y esto es así. ¿Qué ocurre? Que sigue existiendo una visión garantista y nos seguimos mirando el ombligo, y yo aquí creo que hay que empujar. Yo soy también optimista, pero hay que hacer push and pull. Realmente la parte de la garantía que te establece la normativa de pseudonimización para el uso secundario, que es a lo mejor Es donde que estamos, es una garantía española, es no española. está en el GDPR. Pero claro, es el desarrollo que hemos hecho. Entonces, cuando nos vayamos para el uso secundario de datos en el espacio europeo de datos, que Tenemos la oportunidad. ¿Tenemos otra pregunta del público? Sí, a mí Monse me ha robado la mía, porque yo creo que el espacio europeo de datos no tiene mucho sentido si la N no es muy grande. Es decir, a menos que tengamos un número de pacientes enorme, esto no hace falta ni que empecemos. Entonces iba directamente a preguntar por el opt-out, es decir, si esto es una realidad, si estamos más o menos preparados, especialmente creo que a nivel político para que esto pase. Y segundo, es una pregunta quizá un pelín abstracta, porque a mí me gustaría entender desde especialmente la perspectiva legal, qué entendéis como dato. Porque yo desde la perspectiva de matemática, dato tengo una concepción, y para mí, por ejemplo, también las propiedades matemáticas de los datos también son dato. Entonces, no sé si desde la perspectiva legal esto también se protege, o va a estar compartido, o voy a poder hacer uso de este tipo. sí, yo quiero hacer un comentario en relación al tema opt-out de un proyecto que está aquí en Cataluña desde hace años y que a veces no pensamos en él, que es el proyecto PADRIS. No sé si lo conocéis, es la reutilización de datos de salud. También pensemos que este proyecto está pensado
de hace muchos años y con un marco legislativo totalmente diferente, ¿eh? Pero realmente se establecía que todos los datos van ahí por salud, todos los datos del sistema sanitario de salud van ahí con finalidades de investigación, hay un acceso limitado, sí que es verdad, por las instituciones de tipo público, y se supone que ahí había un opt-out, que si alguien quería podía decir y no estaría dentro, sus datos no estarían ahí dentro. Y esto no lo he visto materializarse y lo desconozco realmente, entonces no sé cómo se articulará y lo veo complicado. Quería ponerlo como... Pero es complicado, que es una cosa que no... La gente, ¿cuánta gente del sistema sanitario, cuántos pacientes son conscientes de este tema? Yo sí que creo que el opt-out sería deseable, pero lamentablemente a día de hoy no creo que sea legal con el GDPR en la mano. Igual un opt-out en salud, ¿vale? Según, ¿con qué garantías sería deseable? Por eso yo creo que nos tenemos que salir de la regla general del consentimiento explícito que rige en el GDPR, ¿no? O sea, porque el jurista no hace las leyes, el jurista interpreta las leyes que son el trasunto cultural y político previo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, en relación con el dato, efectivamente, yo creo que no es lo mismo el dato matemático que el dato personal. Cuando estamos hablando de datos clínicos, estamos hablando primero de datos personales. Por eso, cuando los datos los anonimizamos, ya dejan de ser personales. Cuando el dato es anonimizado, es que no aplica la ley de protección de datos. Y yo, por dato, entendería cualquier información de carácter personal, ¿vale? Que permita identificar una característica, una opción, un pensamiento de un sujeto directa o indirectamente, ¿vale? Porque también sería un dato personal. Vamos a imaginar que no pongo el nombre, pero digo que es la directora del Biocat. Entonces todos sabemos que es Monse, ¿no? O sea, aún no. Aún no, bueno. Quiero decir que es fácil predeterminar el sujeto, pero me parece muy interesante ese approach que haces, en el sentido de que yo creo que la normativa afectaría solo a la definición de dato personal que luce hoy por hoy en lo único que tenemos, que es el GDPR. Otro tema que está pendiente es la intersección en las relaciones entre el GDPR y el futuro reglamento del espacio europeo de datos sanitarios. Yo echo de menos ahí en el reglamento europeo que en las disposiciones finales nos definan algún criterio de prevalencia o preferencia en caso de colisión normativa, ¿eh? Muy interesante, ¿eh? ¿Una pregunta? Sí. Una pregunta bastante bien vinculada a esto, tal vez con una visión un poco de futuro, ¿no? Estamos planteando siempre dato clínico, paciente, desde el punto de vista del entorno de salud, en el espacio europeo de datos en salud, ¿no? Pero no nos planteamos, a lo mejor, o si tenéis respuesta en esto, algo que vais comentando circularmente, ¿no? Que es todo el tema preventivo o anticipativo. Es decir, la idea de espacio europeo de datos de salud de los ciudadanos, no de los pacientes o datos clínicos, sino que tal vez vamos hacia un futuro donde mi hijo o mis hijos o los hijos que estáis teniendo ahora tengan ya un análisis predictivo sobre lo que va a ser su probable vida y cuáles van a ser sus debuts en según qué patologías, ¿no? Y podamos anticipar esto. ¿Cómo veis que esto va a evolucionar? ¿Está planteado? ¿Se ha pensado? Y en cierta manera, ¿cómo se regula también? Tienes toda la razón, porque hablamos antes impropiamente de dato clínico. Y una cosa es el dato clínico y otra cosa es el dato de salud, que es más amplio, ¿vale? Y de hecho, yo creo que ¿Puedo ampliar la pregunta de Francesc? Porque en Andalucía están hablando de 14 millones, incluyendo datos de fallecidos. Y esto lo complica. De hecho, el GDPR habla de Health Related Data. Entonces, es un poco también, ¿no?, lo que sabemos de la OMS, ¿no? La salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino que es este concepto biopsicosocial. A mí me parece un poco exagerado, ¿eh?, porque parece como un nirvana, y a veces confunden la salud con la felicidad, pero bueno, está cercana. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que datos que pudieran servir, que podríamos recolectar de un wearable, de cuál es tu tensión, en una persona no necesariamente enferma, sí tendrían esa consideración y, por tanto, entrarían dentro del paraguas de dato especialmente protegido del artículo 9 del reglamento, y es una línea muy interesante. ADN, genoma, etcétera. Bueno, pero el dato de genoma sería dato genético, que es otro tipo de dato, ¿eh? O sea, el dato genético no entra dentro de la categoría
de datos de salud, aunque también es verdad que se permite hacer pseudonimización con el dato genético porque se aplica las... Y aquí en el caso por ejemplo, del dato genético que hablábamos, aquí en Cataluña ahora tenemos todo el programa de medicina de precisión que hemos estado tratando todo este tema, pero por ejemplo, la titularidad de la información genética, o sea, del dato genético, claro, es información y volvemos a lo del titular, el propietario del dato. ¿A quién afecta? Porque es información que realmente puede afectar a un grupo de la parte de la familia. Esto también hay debate de quién es el dato genético, tal. Con todo el tema de la medicina de precisión, uno de los usos secundarios precisamente autorizados que te pone el Espacio Europeo de Datos de Salud es el uso de datos para finalidades de medicina predictiva. Yo creo que todo esto, en cierta forma, ya se empieza a prever, ya está un poco, se tiene que acabar de configurar, pero la previsión o como mínimo se ha pensado en este concepto más amplio. Sí, hay dos cosas que habéis hablado. Una, la interacción de esta ley con las otras leyes que están en marcha, la Artificial Intelligence Act, la Data Governance Act, si tratamos los datos como dato público. Hay una serie de leyes que están en marcha ahora, más asociadas a la economía de plataforma, pero que en un momento dado pueden colisionar con esto. Y otra cosa que no ha salido todavía, y me extraña, estando con abogados, es y relacionado con lo que preguntabas, es el purpose, el propósito, que se supone que condiciona el uso. Y que supone que condiciona el uso y que puede interactuar en medicina con la Medical Device Regulation y con la Artificial Intelligence Act, porque aquí estamos hablando de innovación y esto todo es nuevo y el cacharrito a ver cómo va. Pero ¿y cuando se va a producción? Tiene que tener un sello y ese sello tiene relación con otra legislación que es la Medical Device y el CE Marking. ¿Cómo los datos se utilizan en todo ese... El software as a medical device, ese melón todavía no los abogados no sé si os estáis metiendo ahí o vais a llegar, porque yo lo relaciono con lo que dices de predicción y propósito. Y uno, dos, a mí también lo decías antes, ¿no? Y no te quise pinchar, pero vamos a predecir, no sé, ¿quién lo paga? Claro, quiero decir, si lo paga otro, sí que me lo apliquen a mí, ¿no? Pero vale, no lo sé, pero quiero decir, estamos dando por hecho que todo esto que viene, el sistema va a tener capacidad de pagarlo. Porque también estamos dando por hecho que todo esto, y hay estudios que dicen lo contrario, que esto hace el sistema más sostenible. Los estudios de aplicación de tecnología en los sistemas de salud dicen que la tecnología, en un sentido amplio, es un driver de gasto. Podemos mirar para otro lado, pero es un driver de gasto, no es un driver de eficiencia, ¿no? Por lo tanto, sí, hay escenarios de... Pero bueno, ¿quién lo va a pagar? Claro, o sea, claro, por eso digo, y lo último ya es como no solo quién lo paga, sino cuando hablamos de estos escenarios de predicción, de que la genética nos va a decir, hostia, también los datos dicen que la genética me condiciona este porcentaje de mi salud y el resto es mi comportamiento. Y en el comportamiento, los sistemas de salud, hasta que no les paguen por prevenir, ni están ni se les esperan. O sea, programas de prevención, si miramos el presupuesto de salud de cualquier comunidad o de cualquier país y vemos el programa de prevención, cuánto se gasta prevención y cuánto se gasta lo otro. Por lo tanto, yo creo que las posibilidades que ofrecen los datos y su aplicación abren escenarios que... Yo creo, Paco, que la pregunta de quién paga la debe tener también Pedro, ¿no? Sí, la verdad es que es algo que preocupa y precisamente nosotros que representamos a la cronicidad y vemos con preocupación cómo el sistema sanitario o deja de hacer cosas y ahorrar unas cosas o no se va a poder enfrentar a otras y evidentemente habrá que resolver muchas de estas cuestiones. Por aterrizar un poco lo del biopsicosocial y qué es salud y qué, ¿no?, qué impacta en la salud, sí me gustaría centrar un poco que hay veces que ya no solo hablamos de predicción en el futuro, sino que hablamos de progresión de enfermedades, ¿no? Y que hay muchas cuestiones del día a día que los pacientes no somos capaces de trasladar en la asistencia clínica, que están debajo de la mesa y que pueden añadir 5 años de calidad de vida. O sea que hay todavía muchas cosas, cuando hablamos de este melón de los datos que parece que se comparten o de quién es titular, todavía hay muchos por aflorar en un escenario muy del día a día de la práctica clínica
que tendríamos que debatir si son primario o secundario de los datos, porque tienen que ver directamente con la gestión de mi enfermedad, a pesar de que se lleguen a conclusiones, ¿no?, de evolución, pero que implican la necesidad de participar del paciente y sobre todo de incluir también, y hablábamos antes de la adherencia, determinantes sociales, cuestiones de datos que van a impactar en la elección de tratamiento, de proceso o de cirugía y que van a afectar a la eficacia y al post y al pre. Bueno, todo eso es algo mucho más, ¿no?, más allá de una salud muy holística y que tiene que ver con la práctica clínica y que por supuesto el paciente todavía no... A veces luego teníamos por ahí en una de las preguntas que el paciente está dispuesto a participar, pero el sistema no está preparado para recibir. Así que. Exacto, la pregunta era que como el debate ha sido muy dinámico, si había algún proyecto, alguna iniciativa para involucrar al paciente en el desarrollo de la regulación, para construir confianza, que es muy importante en este proceso. Pues a nivel europeo, dentro del paraguas del European Patient Forum todos nos quejamos de lo mismo, y es que de arriba abajo no hay nada, pero sí que es verdad que hay muchas iniciativas de pacientes y organizaciones que promueven, ¿no?, generar más datos, y se encuentran todos con la barrera de ¿y yo qué hago con estos datos?, ¿no? Si no los he generado yo como sistema, no los puedo aceptar. Pero hay muchos datos, por ejemplo, Julián Isla el otro día nos contaba, ¿no?, con la Fundación 29, cómo recogen datos de las crisis epilépticas de enfermedades raras, y que esto tiene un valor, o otros datos que tienen que ver con la generación de prompts y que se van acumulando en nuevos ecosistemas y nubes para el día que el sistema esté preparado. La verdad es que tenemos un problema, y es que algunos pacientes y algunas organizaciones empiezan a activar, empiezan a promover buenas prácticas, pero hasta ahora lo que me viene a mí, o hasta donde yo conozco, es que el sistema no es capaz de recoger esos datos porque falta, no sé si es un tema legal, cultural o de... Sí, al final todos los temas que hemos tocado. Si quieres, Ángeles, para acabar ya. No, simplemente era añadiendo un poco al tema de quién paga la fiesta, ¿no? Antes habíais comentado que el dato también, su uso secundario también tiene que ser para policy, ¿no?, y para la toma de decisiones, ¿no? Yo creo que el uso del dato para entender qué aporta valor dentro de una organización o dentro de un proceso asistencial y qué no aporta valor y por tanto debe salir, yo creo que también es una parte importante. Nosotros estamos también en un proyecto aquí en España para agilización en la adopción de aplicaciones de salud digital que sean beneficiosas, ¿no? Sabemos el problema que tenemos con las aplicaciones, específicamente con este tipo de tecnologías, que van más deprisa que los procesos para su aprobación y para su adopción por parte de las organizaciones sanitarias, y surge exactamente el mismo problema. ¿Quién paga la fiesta, ¿no? ¿Cómo definimos qué solución o qué innovación tiene valor y cuál no? Y al final entendemos que el dato tiene que ser una parte fundamental en esa toma de decisiones, simplemente. Pues muchas gracias a todos, yo creo... perdón. Mira. Una pregunta. ¿Por qué una fundación respecto a un hospital van más o menos... Así. ¿Por qué la fundación respecto a un hospital van más o menos al ralentí o muy parecido en cuanto a tecnología? Porque, por ejemplo, pacientes que tengan la leucemia más agresiva, que ahora ha salido un método bastante eficiente, que es para inmunizar de manera positiva al paciente, como es las células CAR-T modificadas genéticamente, porque una fundación siendo pseudo privada, mitad pública, mitad privada, sigue aplicando tratamientos de hace, como es la lixiviación continuada de la médula ósea, sabiendo que se está inmunodeprimiendo al paciente. ¿Por qué? El problema que hay es que las fundaciones han cumplido un papel a nivel estatal en el sentido, antes no sé quién lo preguntaba, en el sentido de que los ingresos que generan las fundaciones van directamente a la fundación. Si lo haces a través de los hospitales, los que trabajáis en el sector público sabéis que es lo que da las consejerías de Hacienda, los departamentos de Hacienda, con lo cual el sistema sanitario se caracteriza mucho porque la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, ¿no? Pero en el tema de CAR-T y en el tema de medicina de precisión, ahora se ha aprobado una estrategia de terapias avanzadas, vamos a ver qué recorrido tiene. La normativa es horizontal
con independencia de la naturaleza jurídica del ente público que desarrolle el tratamiento. Da igual que sea una fundación, da igual que sea un hospital plenamente público, ¿no? Pero antes habéis comentado que curar a un paciente es riqueza para el país. Sin ninguna duda. Pues sin ninguna duda, sin ninguna duda. En CAR-T y en medicina de precisión habrá que hacer exactamente el mismo cambio de chip, ¿no? Yo, fijaros que sí, soy abogado, pero creo que es mucho más importante, y en este sentido me ha parecido súper interesante este encuentro, promover un cambio cultural, porque si hay cambio cultural, habrá cambio legal, ¿sabes? Yo querría añadir que, lo ha dicho Paco, la tecnología no necesariamente es un vector de reducción de costes. Justamente las terapias avanzadas, uno de los grandes objetivos es su democratización o su acceso facilitado, porque en este momento su desarrollo tiene un coste altísimo, tanto para una fundación como para un hospital como para una empresa. Entonces, el objetivo, y aquí por ejemplo tenemos compañeros de Biocat que justamente están trabajando el tema de las terapias avanzadas, y ahora mismo podría confirmar que uno de los grandes retos de trabajar las terapias avanzadas incluyendo al máximo número de agentes del ecosistema y cambiando este cambio cultural también, pero a la hora también inversión para que esto suceda y se puedan reducir los costes de su desarrollo, porque en este momento no hay terapias avanzadas para todos. Gracias. Pero debería haberlos. Yo creo que el objetivo es este. Has dicho muy bien que la curación de los pacientes es por sí mismo un beneficio para toda la sociedad, obviamente. Si quieres, si queda alguna otra pregunta, yo creo que podríamos cerrar la mesa aquí. Lo siento por ser la polimana, pero vamos ya un poco tarde. Entonces, pues nada, todas estas aportaciones y contribuciones, muchas gracias por ellas, las integraremos en el informe final. Os animamos a seguirnos por LinkedIn y en la web del proyecto EIDA, que haremos un wrap-up de todas estas contribuciones que hemos tenido, la perspectiva hoy muy amplia y también del evento de la semana pasada, así que Montse Daban Sí, a mí estará... me gustaría que tuviéramos también un momento para aplaudir a la audiencia, que no las hemos ido aplaudiendo en las diferentes etapas. A los ponentes me gustaría aplaudiros a vosotros por también todo el rato que habéis estado siguiendo y participando muy activamente, que es el objetivo de un encuentro como este. Me gustaría destacar que Alba ha hecho un excelente trabajo de moderación a pesar de ser su primera mesa, porque le hemos impuesto un reto, no se empieza con una mesa de 3, sino con una de 6. No está aquí Frederic porque hemos estado comentando que no ha tenido un inconveniente, no llegaba. De todas maneras, todo está grabado, lo compartiremos. Gracias a Toti por grabarlo todo. Y me gustaría destacar también que en el caso de Pedro, de Joaquín y de Ángeles, que han venido de fuera, han hecho un esfuerzo extra, y sobre todo Ángeles, que han hecho un esfuerzo extra para estar aquí. A lo mejor no está en su mejor día, pero no se ha notado, Ángeles, en absoluto. Así que muchas gracias por estar. Gracias a todos.